A usted muchas gracias por su amable sintonía para TN23, todo el día y en todas nuestras franjas. Usted sabe dónde encontrarnos: televisión abierta, canal 23, en los sistemas de cables más de 600, en diferente número de canal, así lo tenga su operador, y también estamos en internet, chapintv.com. Chapintv.com, usted nos encuentra entonces desde su teléfono celular o desde su computadora con solo teclear ello, y ahí tiene nuestra programación en vivo y los programas también para que usted pueda volver a verlos. Ahora iniciamos uno de nuestros programas, El Rostro de la Noticia. Temas importantes para los guatemaltecos son analizados aquí, y ello ocurrirá a continuación, porque en 30 minutos conoceremos sobre una propuesta que está en el Congreso de la República, algunas desde hace muchos años en cuanto a sus versiones y otras más recientes, pero es una ley de competencia. ¿Qué propone? ¿Qué sugiere? ¿Por qué no se ha aprobado? Tenemos el análisis completo con nuestra invitada, la licenciada Claudia García. Ella es analista del área económica de ACIES, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Para ACIES es muy importante el tema de la ley de competencia. Y para toda Guatemala, por eso lo trasladamos aquí, y para que empiece a contarnos entonces qué propone esta iniciativa, de qué trata, por qué es importante según este análisis profundo que ha hecho ACIES. Bueno, principalmente lo que hemos encontrado es que cuando no se cuenta, Guatemala es uno de los pocos países en el mundo que no cuenta con una ley de competencia. Muchos estudios nos dicen que cuando no hay una ley de competencia, lo que sucede es que los precios se incrementan artificialmente, y esto puede suceder hasta un 25%. Lo que se busca con tener políticas de competencia, y en específico una ley de competencia, es que como usuarios, como consumidores finales, tengamos beneficios, tengamos el beneficio total, ¿verdad? Esto quiere decir que tengamos acceso a todos los productos, a los precios que deben de ser, o a los precios que fija el mercado, y no a precios inflados, por ejemplo, ¿verdad? Esto incluye pues que las empresas tengan ese proceso de rivalidad y de competencia sana que permita entonces innovar, ofrecer productos de calidad y que se diferencien, y ya sea el consumidor el que decida qué va a comprar o qué va a consumir. ¿Por qué esto tiene que ser normado por una ley y no lo regula el libre mercado, por ejemplo? Bueno, la teoría lo que nos indica es que existe una... Cuando el mercado está conformado y trabaja por la oferta y la demanda, pueden existir fallos de mercado. A estos fallos de mercado tienen diferentes nombres. Pueden existir monopolios, intervenciones, y esto va haciendo que el mercado ya no funcione tan libre. Hay protecciones, hay barreras al libre comercio, y en la medida que se van estableciendo estas barreras, impide que el mercado funcione como está previsto, y es ahí donde se empieza a requerir de alguna regulación. O sea, estamos conscientes que el Estado no debe intervenir como tal dentro del mercado, pero sí se requiere de cierto tipo de regulación que venga a ordenar este mercado y permita una libre competencia, una sana competencia y un proceso de rivalidad libre, ¿verdad?, dentro de las empresas. Por lo que usted nos ha dicho, hay varias iniciativas respecto a esta misma temática en el Congreso de la República. ¿Se parecen algunas de ellas o son muy distintas, o qué proponen? Bueno, en el Congreso sí se han presentado varias iniciativas desde varios años atrás. Sin embargo, hay algunas que no cumplen con ciertos estándares o requerimientos internacionales. Digamos, existen las mejores prácticas internacionales que se han reconocido como tal, ya que hay países que llevan entre 30 y 50 años de tener esta práctica, y que su experiencia permite recoger aquellas mejores prácticas, ¿verdad?, y ayudar a los países más pequeños o que nos encontramos en desarrollo a aplicar una ley que sea de utilidad. Entonces, algunas de las iniciativas que están en el Congreso han tenido alguna opinión desfavorable por no contemplar todos los aspectos necesarios o mínimos para ser una ley de competencia que funcione. Actualmente se ha presentado dentro del Congreso una nueva iniciativa, que es la 5074, que pretende pues normar la competencia económica, y que también pues ha capturado elementos de otras iniciativas, así como de algunos elementos de una iniciativa, de una consultoría o de algo que fue solo un proyecto. Esta que usted nos cuenta, la más reciente presentada, la que ustedes pues en teoría están impulsando, ¿de quién es? ¿Quién la presentó? Esta
la trabajó el Ministerio de Economía, tengo entendido, y se le presenta al Congreso de la República. Ellos actualmente están en un proceso de lectura de esta iniciativa para poder darle el proceso legal que corresponde. Según ustedes, ¿por qué ha sido difícil que el Congreso de la República apruebe alguna de estas versiones? Como le digo, algunas de estas iniciativas no presentan, no son completas, por así llamarlo, ¿verdad? No responden a los estándares internacionales o a lo que se conoce como mejores prácticas. Quedan muy vacías en su contenido y al momento de poderlas hacer operativas es muy difícil que pueda funcionar. Esta iniciativa, que es la 5074, que fue recientemente presentada al Congreso, sí trata de recoger algunos elementos, sin embargo, en el análisis que así realiza, sí encuentra que hay algunas fallas dentro de, o algunos ciertos elementos que se omiten dentro de la ley, ¿verdad? Que sí son necesarios que estén contenidos. Por ejemplo, si esta ley se aprobara mañana tal como está, probablemente no sería tan operativa o tendría muchos elementos que no permitirían obtener los beneficios que se esperan de una ley de competencia. En el aspecto comparativo, ¿cómo estamos con el resto de países cercanos, países del área, y ellos en cuanto a su aprobación de leyes de competencia? Bueno, en Centroamérica el primer país que la aprobó fue Costa Rica. Ellos ya tienen 20 o 30 años de contar con una ley de competencia, o sea, son los que más experiencia tienen en este tema. Actualmente están en un proceso de reforma o de actualización de su ley porque me parece que adoptaron el modelo europeo y ahora están tratando de combinarlo. O sea, la tendencia es combinar el modelo europeo con el de Estados Unidos para para adoptar estas mejores prácticas de las que le hablo y que sea pues más operativa la ley y que traiga mejores frutos y beneficios para la sociedad como tal. Luego el resto de países de la región tienen esta ley de competencia. Guatemala es el único país de Centroamérica que no cuenta con esta ley y de ahí que venga este acuerdo que se hace en el acuerdo de asociación con la Unión Europea, en donde Guatemala se compromete como Estado a contar con una ley de competencia para finales de este año. Asimismo, existe el compromiso de que a nivel centroamericano contemos con un reglamento de competencia para que de forma uniforme se pueda aplicar esta ley y todos los países de Centroamérica cuenten con ella. ¿Es mejor visto un país que sí la tiene a que uno que no la tiene? En este caso, siempre partimos de que competencia es aquel proceso de rivalidad entre empresas que hace que un mercado sea sano. Competitividad son una serie de elementos que va a definir las características de un país y lo va a hacer más competitivo entre otros mercados, ante otros países. Contar con una ley de competencia nos hace más competitivos. O sea, en el tema de inversiones, el contar con una ley de competencia pues va a ser beneficioso para aquellos empresarios que quieran establecer aquí una compañía, por ejemplo. O sea, va a saber que va a haber una seguridad legal en cuanto a temas de competencia y que va a poder jugar dentro de un mercado y hacer un proceso de rivalidad entre empresas muy limpio, por así llamarlo, ¿verdad? Siempre se critica que alguna normativa de este tipo genera más burocracia, es decir, más entes y más empleados del Estado. ¿Ocurriría con esta propuesta? La iniciativa contempla la creación de una superintendencia de competencia. O sea, va a ser una institución o va a ser la autoridad que aplique la ley de competencia. Por supuesto que se requiere de presupuesto para que opere, se requiere de personal, pero la experiencia nos ha demostrado en varios países que ha sido implementada incrementos importantes de las variables económicas. Por ejemplo, un incremento en el PIB, más oportunidades de empleo, mejores precios. ¿Y qué nos hace los mejores precios? Que nosotros como consumidores tengamos más poder adquisitivo de nuestra moneda y con lo que tenemos pues podamos comprar más o podamos elegir lo mejor o tengamos diferentes opciones. Entonces los beneficios son mayores a lo que el Estado está invirtiendo en crear una autoridad de competencia y trabajando con el tema de competencia. ¿Cuáles serían las funciones de este superintendente? Bueno, principalmente sería buscar el beneficio de los consumidores, ¿verdad? Contar con esta libertad dentro de un mercado que pueda
que las fuerzas de oferta y demanda pues fluctúen de forma libre, sin que hayan barreras o algunas prácticas que sean dominantes dentro de un mercado e impidan que éste funcione bien. Esto es principalmente lo que se tiene que evitar, que una empresa, una compañía o un grupo de empresas tengan prácticas dominantes que vengan a dominar y a decir qué se hace en el mercado, a imponer un precio, por ejemplo, a imponer reglas dentro de un mercado. Por ejemplo, si usted se dedica a la construcción y va a algún lugar y quiere comprar varillas porque ahí el precio es muy barato. Entonces le van a decir, yo te vendo las varillas si me compras el cemento. Pero ahí quizás el precio del cemento no es muy favorable, pero ya es una venta atada. Este tipo de conductas, a la par de otras conductas, son las que la ley de competencia pretende regular. Va a investigarlas, va a analizarlas y va a estudiar si tienen algún efecto dentro del mercado. Principalmente si el efecto es que los precios están inflados. Y esto es lo que pretende sancionar a una autoridad de competencia. Al sancionarlas, lo que busca es disuadir que tengan estas prácticas, o sea, evitar que se den las prácticas. Y otro elemento podría ser, por ejemplo, el consumir cierto tipo de bebida en algún establecimiento. Si usted solicita alguna, puede ser que ahí no la vendan, solo venden la de la competencia, por ejemplo. La ley de competencia lo que nos dice es, en todos lados usted va a poder adquirir lo que usted guste, al precio que el mercado establece, no el que una empresa o una compañía establezca. Gracias, licenciada. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volveremos de inmediato entonces con más detalles sobre este análisis de la propuesta de ley de competencia. Ahora regresamos. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia en este análisis sobre la ley de competencia, que en este momento es una propuesta. Está cerca de que el Congreso la apruebe, pero aún hay aspectos que conocer y que discutir. Nos sigue acompañando entonces la licenciada Claudia García, analista de Así Es. El ámbito de aplicación de esta ley, ¿quiénes entonces están expuestos a la misma? Bueno, de acuerdo a los principios de una política de competencia, lo más recomendable es que esta ley deba ser aplicada a todos sin excepción. Una ley de competencia no debe contener excepciones porque si no, no sería viable o no funcionaría. Entonces, todos los sectores y actividades económicas deben de estar contenidos dentro de esta ley sin excepciones. Asimismo, debe ser aplicada tanto en el ámbito privado como en el público. Todo el tema de contrataciones del Estado, donde hemos visto que hay algún tipo de prácticas anticompetitivas debe quedar regulado, así como aquellos los elementos que se ven tanto dentro del mercado nacional como el internacional. Si alguna práctica de alguna compañía internacional afecta a nuestro mercado nacional, debe de quedar contenida dentro de la ley, debe ser investigada y sancionada si está afectando a nuestro mercado nacional. ¿Qué nos puede comentar respecto a las sanciones propuestas o si todavía estas no existen y deberán ser un reglamento? Sí, estas deben de quedar contenidas dentro de un reglamento. Actualmente con el tema de sanciones lo que preocupa un poco dentro de esta iniciativa es que la misma contempla que las sanciones van a ser como la fuente primaria de ingresos de una autoridad de competencia. Y aquí hay un problema. Primero, esto crea un incentivo perverso hacia la autoridad. O sea, debemos de sancionar porque de ahí es nuestra fuente de ingresos y no debería de ser así. Y segundo, esto también va a hacer que la autoridad pues nazca y probablemente no crezca, porque si depende de sus sanciones, hay que considerar que estas autoridades toman entre 1 año y año y medio en empezar a funcionar. Y ya que empiezan a funcionar, investigan, hacen estudian el mercado y ya con un diagnóstico empiezan a funcionar. Entonces, en lo que sucede todo esto, para que al fin llegue una sanción, va a pasar mucho tiempo o quizá va a tardar mucho. Entonces, sí es necesario que esta autoridad quede presupuestada, ¿verdad? Usted nos ha hablado mucho sobre protección o beneficios para el consumidor. ¿La DIACO qué papel jugaría aquí o es demasiado débil, licenciada? Bueno, la ley de competencia, el fin último es que exista satisfacción o bienestar dentro del consumidor. Sin embargo, no viene a ser una protección al consumidor como está actualmente constituida la DIACO. La DIACO es importante y funciona desde otro aspecto del mercado. O sea, esta
protege al consumidor directamente, o sea, ante algún fallo de una empresa en particular. A diferencia de la ley de competencia y de la autoridad de competencia. Esta institución lo que hace es analizar las prácticas que se dan dentro de las empresas. O sea, eso es a nivel de empresas y de la actividad económica en sí. Y al regular estas actividades, o sea, que no cometan actividades anticompetitivas, lo que hace es mejorar precios, mejorar calidad y así el consumidor obtiene un beneficio. O sea, las dos instituciones son complementarias, pero son diferentes. Y así como existe una ley de protección al consumidor, también existe una ley de competencia. Para comprensión general, si pudiera utilizar algún ejemplo de algo que estamos viviendo en este momento o que hayamos vivido recientemente, en el cual sería ámbito de aplicación de esta ley. De la ley de competencia, ok. Como le comento, el ejemplo de las ventas atadas. O sea, yo te vendo esto si también me compras esto. El proveedor de materia prima que solo le provee a una empresa en particular, por ejemplo, y no le quiere proveer a los competidores, por ejemplo, y es el único proveedor de materia prima. Hay empresas que se pueden organizar, o sea, si venden un mismo artículo, por ejemplo, se pueden organizar y dentro de ellas dividirse el mercado. Se reparten el mercado y están de acuerdo en poner un mismo precio todas. O sea, que si usted busca en los diferentes establecimientos, le van a dar el mismo precio. Y usted sabe que quizá el precio es menor. Entonces ahí nos vemos afectados como consumidores. Las opciones que tenemos para consumir, por ejemplo, lo que le comentaba, ¿verdad? Si en un establecimiento queremos consumir una bebida, pero solo venden la de la competencia, no venden las dos, por ejemplo, las tres, las que sean que existan en el mercado. O si queremos algún servicio, pero en nuestra zona residencial no va esa compañía, sino solo otras dos, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos son los que una ley de competencia viene a regular, a hacer que funcionen de una manera más libre y que traigan mayores beneficios a la sociedad en general. Me imagino que en alguno de los países los empresarios se habrán quejado de injerencia del Estado en una supuesta economía libre o economía de mercado. ¿Cómo se ha solucionado o ha existido eso? ¿Que tengan conocimiento ustedes? Claro, cuando se habla de ley de competencia se generan muchas pasiones, ¿verdad? Porque ahí sí que es una intervención para regular algo que tiene fallos. Entonces, acá hay una actividad muy importante que se le otorga a la autoridad de competencia, que es la actividad de promoción de competencia. Esto quiere decir que se crea una cultura en la cual todos como sociedad sabemos qué es competencia y conocemos los beneficios que trae. O sea, en la medida que se va educando a la población y culturizándola en temas de competencia, vamos a entenderla mejor y vamos a saber que vamos a apoyarla más. O sea, esta es una actividad muy importante dentro de la autoridad de competencia y que actualmente vemos casos muy importantes, ¿verdad? Casos de papel higiénico, por ejemplo, o sea, que las empresas se ponían de acuerdo en precios e imponían un precio. O sea, esto fue sancionado por una autoridad de competencia en otros países. En Chile, el caso de las farmacéuticas fue un caso emblemático. Al momento que es resuelto, la población ve los beneficios. Entonces, este tipo de promoción de la competencia es muy importante que se aborde y que se le otorgue a la autoridad de competencia para que todos podamos entenderla y evitar esos conflictos o por lo menos poder minimizarlos. ¿Qué función le confiere esta ley al consumidor? El consumidor, actualmente en la iniciativa, no recuerdo bien si el consumidor puede hacer una denuncia o se hace a través de un ente, pero nosotros podemos denunciar si estamos observando alguna práctica, por ejemplo. Y ya la autoridad deberá de iniciar una investigación respecto de alguna denuncia que se esté dando, principalmente. Asimismo, puedes atender toda aquella actividad de promoción que realice la autoridad de competencia, saber de qué se trata y cuáles van a ser los beneficios. Creo que es algo de lo que es una de las partes más importantes. Al nombrar la figura del superintendente, algunas personas se asustan o se niegan a aceptarlo tomando en cuenta lo que ha pasado con las SAT recientemente. Aquí usted menciona a un superintendente, pero ¿cómo será nombrado y cómo será regulado? Bueno, también existe un proceso para nombrar a un superintendente. Va a estar también va a entregarle cuentas a un directorio.
el directorio también sigue un proceso de nombramiento. Sin embargo, dentro de la iniciativa observamos que puede existir algún conflicto de intereses, ya que el Ministerio de Economía tiene alguna injerencia para nombrar un directorio y creemos que no debería de ser así. Creemos que debería de ser un proceso más libre, en donde existan contrapesos y los nombramientos se hagan atendiendo competencias, atendiendo experiencia, idoneidad y todas estas características para que las personas que conforman tanto el directorio como el que vaya a ser un superintendente pues estén en toda libertad de actuar sin ningún tipo de presión política. ¿Ustedes han encontrado algunas otras debilidades o falencias en la propuesta? Bueno, existen varios errores que se cometen dentro de esta iniciativa que es importante como analizar. Sabemos que el Congreso de la República tiene la intención de que se formen mesas técnicas como el ejercicio que se ha hecho con las reformas a la ley de la SAT, ¿verdad? Entonces, aquí va a haber participación de universidades, tanques de pensamiento, o eso es lo que se espera, para aprovechar las mejores prácticas y todas las buenas prácticas que se han implementado en otros países y tener una ley que sea funcional y que pueda ser operativa y que sobre todo traiga los beneficios que se esperan. Si ahorita aprobáramos esta iniciativa, puede que no sea tan funcional ni operativa como se espera. ¿Qué pasará en los siguientes meses si no se aprueba esta propuesta? Aparte de que hay un compromiso, pero ¿qué pasa en Guatemala? Sí, aparte de que como Estado tenemos un compromiso con el acuerdo de asociación con la Unión Europea, si se incumple con este compromiso corremos el riesgo de tener sanciones a nivel comercial. O sea, todos aquellos exportadores que tengan alguna relación comercial con países de la Unión Europea se van a ver perjudicados, y en general como país también. Asimismo, actualmente no contamos con esos beneficios. Hay muchos beneficios, como le digo, en precios, en incremento de PIB, en mejores condiciones dentro del mercado. Cuando las compañías tienen un proceso de competencia sano, son más competitivas, generan más producción y asimismo generan más puestos de trabajo. O sea, se desprenden muchos beneficios de contar con un mercado libre en temas de competencia. Entonces, actualmente podemos decir que se observan estas prácticas y nos afectan en nuestro poder adquisitivo, en lo que estamos comprando, en precios más altos, ¿verdad? ¿Nos puede reiterar la relación, pero también la diferencia entre competencia y competitividad? Bueno, sí, es un término bastante importante y que muchas veces tiende a confundirse. Y bueno, como les digo, competencia se trata de aquel proceso de rivalidad que se va a dar entre los competidores. O sea, dentro de un mercado van a haber oferentes y demandantes y el proceso de competencia pues va a ser aquel en el que va a haber rivalidad y se van a ofrecer productos, se van a demandar y esto va a establecer un precio. La competitividad es una característica de país, o sea, incluye nivel educativo, productividad, capacidad de generar empleo, salarios, el marco de leyes que exista dentro de un país. Esto se refiere a la competitividad. O sea, si tuviéramos una ley de competencia, podríamos ser más competitivos, por ejemplo. Gracias. Sus conclusiones. Bueno, yo creo que Guatemala tiene una buena oportunidad de contar con una ley de competencia, siendo de Centroamérica y de la región el único país que no cuenta con ella. Es muy importante que se apruebe una ley, pero una ley que sea operativa, que no deje fuera ningún sector ni que no tenga excepciones y que pueda aprobarse dentro del tiempo que está contemplado, ¿verdad?, para finales de este año. Licenciada García. Gracias. A usted gracias por estar con nosotros dándonos a conocer este estudio profundo que se ha realizado sobre esta propuesta que, según lo hemos escuchado, pues ya está aplicada en muchos otros países y que puede beneficiar a la economía de nuestro país. Queda entonces en sus manos este pensamiento para que saque sus propias conclusiones respecto a esta propuesta. Ahora agradezco su preferencia, lo invito a quedarse aquí en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho. Con permiso.